Soy la abogada Nela Sheffer y me dedico a la práctica de inmigración. Abogada, cuando una persona está en proceso de deportación ante las Cortes, ¿existe algún recurso de defensa para esa persona? Sí, existen varios recursos. No todo proceso de deportación tiene que terminar en una deportación. Dependiendo de los años que tiene la persona viviendo en este país, si tiene familiares ciudadanos americanos o residentes, si ha tenido problemas con la justicia o no, hay diferentes defensas como el ajuste de estatus, la cancelación de removisión, asilo político, salida voluntaria, recursos bajo la Convención en contra de la tortura, todo dependiendo del caso particular. ¿En todo proceso de deportación la persona es detenida hasta que su proceso se concluya? Algunas veces sí y otras no. Si la persona ha cometido un crimen en los Estados Unidos, por lo general las autoridades de inmigración la detienen mientras que su caso es decidido por un juez de inmigración. Hay algunos casos en que se puede pedir al juez la salida de la persona bajo fianza hasta que su proceso de inmigración se concluya. Entonces, ¿existe algún recurso para una persona que ha cometido un crimen dentro de los Estados Unidos y desea obtener su residencia permanente? Sí, existe el perdón o waiver, que es una petición que se hace ante el Departamento de Homeland Security o ante el juez de inmigración, dependiendo en dónde está el caso, para que ellos decidan si la persona puede obtener su residencia a pesar de haber cometido un crimen. ¿Y todos los crímenes califican para un waiver? ¿Cuáles son los requisitos para aplicar un waiver? No todos los crímenes califican para un waiver o perdón, pero sí la mayoría. Hay otros crímenes que no tienen implicación moral y que no necesitan waiver. Se necesitan varios requisitos en términos generales. Las personas con familiares inmediatos que sean ciudadanos americanos o residentes permanentes califican para un waiver, siempre y cuando puedan probar que esos familiares van a sufrir un daño inusual y extremo si el aplicante es deportado a su país. Abogada, hablando de ciudadanos americanos y residentes permanentes, ¿pueden ellos traer a sus familiares a vivir a los Estados Unidos? Los ciudadanos americanos y residentes permanentes de este país pueden traer a sus familiares a través de peticiones familiares. Los ciudadanos americanos pueden traer a sus esposos o esposas, padres, hijos menores o mayores de 21 años, casados o solteros, y hermanos o hermanas. Los residentes permanentes pueden traer a sus esposos o esposas y a sus hijos menores de 21 años o mayores de 21 años que estén solteros. Abogada, ¿las peticiones familiares les dan la residencia permanente de inmediato a esas personas? En algunos casos sí y en otros no. Los familiares inmediatos de ciudadanos americanos, que son sus padres, esposos o esposas e hijos solteros y menores de 21 años, sí obtienen su residencia de una forma inmediata, ya que no están sujetos a una lista de espera por sus visas. Solo toma el tiempo de procesamiento, que puede ser de 6 meses a un año, dependiendo si sus familiares están aquí o afuera del país. Los demás familiares de ciudadanos americanos y todos los familiares elegibles de residentes permanentes están sujetos a una lista de espera por sus visas. En estos casos, sus residencias se pueden tardar entre 5 a 10 años. ¿Se necesita demostrar solvencia económica para traer a una persona a residir a los Estados Unidos? Sí, el peticionario, que es el ciudadano americano o residente permanente, debe demostrarle al gobierno americano que él tiene suficiente solvencia económica para que su familiar inmigrando a los Estados Unidos no se constituya en una carga pública para los Estados Unidos. Abogada, ¿cuánto dinero debe demostrar un peticionario y cómo se realiza ese trámite? La cantidad de ingreso anual que debe demostrar el peticionario es establecida cada año por el Servicio de Migración y varía de acuerdo al número de personas que viven con él, al número de personas que dependen económicamente del peticionario y de acuerdo al número de personas que están inmigrando. El trámite se hace conjuntamente con las peticiones familiares en una forma que se llama comúnmente como el affidavit de support. Y si el peticionario no puede demostrar el ingreso pedido por el gobierno, entonces su familiar no puede obtener su residencia. Si el peticionario no tiene el ingreso requerido, hay otros caminos para llegar a esa cifra y para que su familiar todavía pueda obtener la residencia. Por ejemplo, el peticionario puede usar sus inversiones o bienes raíces o pedir a una amistad o un familiar que sea su cosigner en el affidavit de support.
¿Las peticiones familiares son radicadas en los Estados Unidos o en los consulados? Y si es en los consulados, ¿pueden ustedes representar a las personas en trámites consulares también? Las peticiones familiares se inician en los Estados Unidos ante el Departamento de Homeland Security, pero si el familiar inmigrante reside fuera de los Estados Unidos, el proceso continúa en el consulado americano de ese país. Nuestra firma puede representar a las personas en procesos consulares, no solo de residencia, sino también de otros tipos de visas temporales. Y si los peticionarios no residen en la Florida, también podemos representarlos en su proceso desde el estado en que usted resida. Usted habló de visas temporales. Háblenos un poco de esas visas, abogada. Las visas temporales son aquellas que permiten venir temporalmente a los Estados Unidos a trabajar o estudiar o hacer un intercambio estudiantil o de entrenamiento. Y una vez esto termine, esas personas regresan a su país. Estas visas incluyen, entre otras, visas para trabajadores profesionales, para ejecutivos en transferencia, para inversionistas, para personas en entrenamiento, personas en trabajos designados como agricultura de una sola ocurrencia e intercambios estudiantiles, también para atletas, artistas o grupos de artistas que vienen a hacer presentaciones en este país. ¿Nos puede ampliar un poco lo relativo a las visas de inversionistas y cuáles son los requisitos para aplicar por esta visa? Las visas de inversionistas están disponibles para personas nacionales de países que han firmado tratado con los Estados Unidos y que desean abrir un negocio nuevo o invertir en un negocio existente en los Estados Unidos. Estas visas les permite estar al frente de sus negocios de manera continua durante la vigencia del negocio y residir temporalmente en los Estados Unidos con sus esposos o esposas e hijos solteros menores de edad, y pueden viajar al exterior cuando así lo deseen. Primero que todo, hay que determinar su país de origen y determinar si ese país ha firmado un tratado de inversión con los Estados Unidos. Además, otros requisitos incluyen una inversión en un negocio, creación de empleos y demostrar el origen del capital a invertir. Adicionalmente, el inversionista debe tener recursos económicos suficientes aparte del capital a invertir. ¿Hay alguna forma en que un inversionista obtenga una residencia permanente en lugar de una visa temporal de inversión? Sí, existe la visa EB-5 para inversionistas que desean obtener una residencia permanente en los Estados Unidos. Hay ciertos criterios y requisitos que la empresa debe poseer para que el empresario pueda obtener la residencia, como la inversión de $1 millón o $500,000 en ciertos casos, y la creación de mínimo 10 empleos. Para los casos de los ejecutivos de empresas extranjeras que son transferidos a los Estados Unidos, ¿existe un trámite especial para sus visas y sus residencias? Sí, las visas L están disponibles para los ejecutivos y sus esposos o esposas e hijos solteros y menores de 21 años. El ejecutivo que tiene una empresa en el exterior puede venir a abrir una nueva sucursal o empresa afiliada o a trabajar en una sucursal ya abierta en los Estados Unidos. Estas personas son elegibles para aplicar por su residencia en corto tiempo, dependiendo si viene a abrir una nueva oficina o a trabajar en una oficina existente.